Bueno, en esta segunda clase también os pongo ahí otro vídeo que tiene Antonio Santos, la verdad que explica muy bien ya el concepto de servicios web, hablando de API REST, aunque el concepto de API es un poco genérico, pero creo que también explica muy bien en comparación con el vídeo que os puse en la clase anterior, que lo cuenta también muy bien. Alguna relación con los APIs es que un web service realmente siempre es un API, porque un API recordad que es un Application Programming Interface, una interfaz de programación para la aplicación, donde yo describo los servicios que me va a dar. Entonces, el API es un concepto mucho más genérico, pero los web services siempre son APIs, pero no todos los APIs son web services. Entonces, es importante esto por un lado. Por otro lado, como es un concepto tan amplio y ya se utiliza de forma muy sencilla, de hecho hablamos ya APIs en vez de servicios web, hay que incluirle el apellido para saber de qué arquitectura estamos hablando. No es lo mismo un API HTTP que un API de REST o con un API arquitectura SOAP o arquitectura REST. Esa es un poco la cuestión. Os pongo ahí un enlace a un artículo que yo creo que está muy bien, que explica muy bien la diferencia entre API y servicio web, entendiendo como servicio web puro. Vale, básicamente dice que no es lo mismo, aunque se parezcan, no es un caso particular del otro. Y lo que sí es interesante es que el problema a resolver es siempre el mismo, y es que los servicios, es como establecer un lenguaje, bueno, es un concepto de protocolo, para que los servicios sean interoperables, accesibles y estándares. Es decir, que independientemente de la infraestructura que estemos utilizando, es un poco el concepto de Internet, da igual el dispositivo, el tipo de arquitectura, se puedan entender los servicios, en este caso sobre todo cliente-servidor, que son las APIs más habituales. Algunos criterios interesantes a la hora del tipo de API es que podemos fijarnos y que también distinguen los tipos diferentes de API, por ejemplo, de un API REST a un API SOAP, es la dirección del recurso, que sea una dirección única, como es el caso de SOAP, tienes un solo URL o URI y ahí están descritos todas las acciones, o en el caso de las APIs, donde cada URL es diferente y tengo las acciones un poco separadas, no sé, lo que hacemos. O también lo estricto del servicio, en el caso también del API de SOAP, los web service, el servicio está descrito de forma muy clara. Un API, bueno, es como mucho más laxo y eso, en el caso de que necesites, por ejemplo, una aplicación muy estricta que no puede fallar, bueno, pues a lo mejor un API no es o no era, cada día sí que es más interesante, pero bueno, puede dar más problemas, ¿vale? Porque no es tan rígida, no es tan estricta a la hora de dar el servicio. Y ejemplos de APIs para utilizar en servicios web, para que entendamos que el concepto de servicios web es una cosa y luego el API concreto es el API SOAP, que serían los web service, arquitectura modelo 3D, los API RESTful, veremos un poco ahora lo que estamos viendo en esta clase. APIs también, a veces hablamos solo de APIs HTTP, que un API HTTP sencillo es simplemente una petición. Os voy a poner un ejemplo, que no tiene por qué ser REST, el concepto REST es un poco más amplio. O también, quizá ahora ya un poco más moderno, las APIs de WebSocket que se conectan en un navegador con el otro, ¿vale? Directamente. Por eso también es un API, porque el API lo ofrece el navegador. El navegador ofrece los WebSockets que te permiten también. Entonces el concepto de API es igual, es también un servicio web porque opera en Internet entre diferentes plataformas, aunque no es tanto cliente-servidor, que es más P2P. Pero bueno, para que veamos que una cosa son los servicios web y otra cosa son las diferentes APIs. Introduzco aquí también el concepto de arquitectura microservicios, para que le echéis un vistazo ahí al enlace que os pongo. No tiene que ver propiamente con web service o con servicios web, pero es básicamente la infraestructura de soporte que cada día se utiliza más. Tradicionalmente la arquitectura era más monolítica, es decir, la aplicación, como veis ahí, es todo el sistema, hardware, software, el servicio estaba todo monolítico de un solo bloque. En cambio, ahora se trata de utilizar diferentes microservicios y esto que te permite implementar el concepto del principio que os pongo de diseño KISS, de mantenerlo simple, lo más simple posible, es que un servicio haga una sola tarea, tiene que ver mucho con el concepto de API, de los API REST, los APIs más estilo HTTP, es decir, tengo un API que hace una sola cosa y cada uno hace solo esa cosa. Y luego el servicio es como un conjunto de todos esos microservicios que al relacionarse y coordinarse entre sí me dan el servicio final. Esto tiene grandes ventajas porque es una arquitectura muy flexible, muy escalable. Bueno, es un poco lo que más se utiliza. ¿Vale? En el contexto web, cuando hablamos de API, estamos hablando de todos los apellidos, es un servicio web a través de un API, generalmente con arquitectura REST. Hablamos de API REST full. Lo de full es que sea completo REST, porque no todas las APIs ofrecen todas las propiedades de esa arquitectura web de tipo REST. Esta arquitectura, lo que se llama, y os pongo ahí para que lo veáis un poco en la Wikipedia, transferencia de estado representacional,
Lo que busca esta arquitectura tiene diferentes componentes y hereda mucho la relación Internet basada en HTTP. Por lo tanto, el HTTP, el protocolo, que recordar que es un protocolo cliente-servidor sin estado, es decir, la conexión luego se olvida salvo que se guarde por otro mecanismo, como las sesiones o las cookies, es un poco el pilar fundamental del sistema. Luego, cada petición hay una respuesta en el mensaje, es decir, responde en el mensaje y responde también con un código de estado. Generalmente respuestas texto, cuando hablamos de texto es .txt, CSV o JSON, recordad que sea JSON o CSV, que son como, no dejan de ser archivos de texto y eso hace que HTTP sea como muy eficiente devolviendo texto, aunque recordar que en el API lo que hay que declarar es qué tipo de recurso es para que el cliente lo interprete bien. Y también se utiliza texto con marcado, por ejemplo XML, porque las APIs originalmente se utilizaba XML un poco heredando la arquitectura SOAP de devolverlo en XML y se puede hacer. Además de la respuesta, es decir, es un protocolo basado en una arquitectura basada sin estado, con una respuesta en el mensaje. Cada mensaje tiene respuesta y también tiene respuesta tanto en contenido como en el estado, la respuesta. Y luego con operaciones bien definidas en base a operaciones CRUD. Recordar que las operaciones CRUD de create, read, update y delete asociadas a métodos HTTP. No es exactamente así la correspondencia, pero básicamente como está basado en HTTP, cada una de las operaciones equivale a tener métodos. Métodos concretos, recordar que la diferencia de POST y GET es que se envía en el cuerpo del mensaje información, con POST, en GET toda la información es por parámetros, entonces uno podría decir, yo puedo generar una operación de crear una información con GET. Bueno, pues sí, ya veremos que sí. Pero entonces la correspondencia entre métodos HTTP y la operación no es tan directa, pero sí para que nos organicemos un poco, porque lo que sí vamos a hacer en el API es entender que el cliente va a utilizar un método y según ese método podemos tener más claridad sobre la operación. ¿Vale? Si estamos hablando de REST full, de que sea full, digamos, de completo. El método update, que es de actualizar los datos utilizando el método de HTTP put y la operación de delete utilizando el método HTTP delete. Recordar que generalmente hablamos de get y post, pero cuando hablamos de APIs ya estamos hablando más bien del tipo de operaciones. ¿Vale? Y luego otra cosa muy interesante del API es que el direccionamiento y la identificación es estándar utilizando URLs, ¿vale? Bueno, o siendo técnicamente rigurosos, URIs, ¿vale? Identificadores únicos, pero bueno, vamos a usar URLs como forma estándar de hablar, ¿vale? Tiene grandes ventajas frente a los web service con SOAP y es que es mucho más flexible, es mucho más ligera y el rendimiento es mucho mayor. Es decir, escala mucho mejor. Escalar quiere decir que pasar de pocos clientes a muchos clientes es muy fácil, es muy redundante. Con la arquitectura de microservicios permite hacer servicios que soporten cargas de trabajo muy fuertes y con muy baja latencia y muy rápido. Sin embargo, su principal problema es que no es tan riguroso a la hora de definir el servicio. Por lo tanto, bueno, pues me puede plantear ciertos problemas en algún tipo según las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Hay un montón de APIs para desarrollar, de uso público y libre, hay un montón. Ahí os pongo un enlace que la verdad que es para jugar. Y en esta clase, como es más bien de investigación, lo que os propongo es hacer una investigación sencilla sobre un API, ¿vale? Cualquiera. Bueno, ahí en el enlace anterior os ponía algunas propuestas, ya luego concretaremos un poco más, pero me interesa más que busquéis cualquier API que se nos ocurra. ¿Cuál es la documentación de referencia? Un ejemplo del URL a usar, incluso puedes probar en qué formato me devuelve los mensajes, qué operaciones permite y cuáles no, si es de acceso libre o necesita algún tipo de clave, como es la autenticación, ya veremos en qué lenguaje de programación está hecha, si hace falta un servidor web concreto o no, para qué sería útil para ti. Vale, algunas cosas veo, bueno, os puse también ahí con último una pregunta un poco genérica para que entendáis qué es diferente el API web que tiene el navegador de un servicio web de un API de REST, ¿vale? Para que tengamos los conceptos.